Bien, nuevamente estamos en Abrir los Ojos y en presencia virtual, pero presencia al fin, desde ya, del doctor Ramiro Alberto Salazar. Por favor, en lo posible, porque se escuchan unos ruidos, no sé si están peleando, no sé qué pasa, por favor, en lo posible, porque hay cierta interferencia, A ver, ¿qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Hola Susana, ¿cómo te va? Lo único que te estoy escuchando entrecortado. Claro, lo que pasa es que, a ver, si podrías, por favor, Ramiro, en un lugar que no se escuche. ¿Me escuchás mejor ahora? Ahora te escucho mejor. Nosotros te escuchamos muy bien, pero en lo posible que no haya tanto ruido, porque entonces neutraliza tu voz y lo que la audiencia quiere escuchar, ¿no es cierto? Bueno, aguanta un segundito, a ver. Bueno, ahí estoy. Estoy en el mejor lugar que puedo. A ver, fíjate si recibís bien ahí. Ahí sí. ¿Me escuchás bien a mí? Yo te escucho perfecto. Bueno, bien, perfecto, bien. Como dijimos, entonces estamos con la palabra del doctor, médico, infectólogo, epidemiólogo, Ramiro Alberto Salazar. Ramiro, ¿cuál es tu opinión respecto de lo que ocurrió en el 2020 en nuestro país, en el mundo en general? Aguantame, Susana, porque no tengo buena señal. Aguantame un segundo, Sí, por favor. cómo no. A veces surgen inconvenientes, ¿no es cierto? Por eso pedimos que las personas, en lo posible, se alejen un poquito, porque se neutraliza, ¿no es cierto? A ver, Susana, si me escuchas mejor ahí o yo te escucho mejor. Los tiempos del programa. Bien, con respecto al 2020 en Argentina y la pandemia del COVID-19, ¿cuál es tu opinión respecto del aislamiento que ocurrió y que fue impuesto en todo el país? Sí, vos sabés que te sigo escuchando entrecortado. Es la única forma si que te tenemos, Ramiro, ¿sabes? Sí. Me sale entrecortada tu voz. No sé si mi voz te sale entrecortada. No, la voz sale muy bien, pero, a ver, ¿me escuchás? Porque estoy pegada al micrófono, Sí, ahora te escucho bien. Sí, me hablabas del 2020, del 20 de marzo. COVID-19, exacto. Exactamente, se decretó por un DNU del 20 de marzo del 2020. Entonces, en realidad el día anterior, pero comenzó el 20 de marzo del 2020. ¿Cuál es tu opinión de todo el grupo? A ver si podemos acallar esas voces. Hola. ¿Qué fue lo que ocurrió? Me sigue saliendo entrecortada tu voz, Susana. Va a ser mejor que establezcamos bien la comunicación, porque si no, no podemos hablar así. Sí. A ver. O si no, a través de una llamada no, es la única convencional. Forma, es la única forma que tenemos, Ramiro, por favor. Bueno, espera a ver que me voy a movilizar a otro lado, pero al otro lado, a ver que había un poco más. Bueno. A ver, espera un segundo. Sí, cómo no. Bien, intentaremos concretar esto. Parece que se da. Ahora tenemos de nuevo. Bueno, a ver si logramos tener la opinión del doctor Salazar respecto de la pandemia y las medidas. Susana, que me sigue saliendo entrecortada tu voz, a ver. No te puedo decir porque yo estoy hablando pegada al micrófono. ¿Qué ocurrió respecto de la pandemia del COVID-19 en Argentina 2020, por favor? Sí, bueno, mira, yo creo que la mayor cantidad de desatinos y barbaridades que se pudo haber realizado en materia de salud pública
en la Argentina fueron realizadas en este gobierno, y hasta la fecha, que continúa, todas las medidas que han tomado en materia de salud pública fueron realmente una locura. Y bueno, por suerte, aparentemente este gobierno se va a retirar porque es lo mejor que puede hacer. Y en materia de salud pública, precisamente lo que menos ha ocurrido es que se haya manejado de manera estatal, sino que esto fue prácticamente un negociado de privados que se apropiaron del aparato estatal para aplicar una política directamente en beneficio de empresas privadas. Ajá. Con respecto a esto, ¿continúa para vos? ¿Es una agrupación? ¿Es un movimiento? ¿Qué podés decirnos a nosotros y a la audiencia respecto de estas denuncias que están realizando de presuntos negociados y demás? Bueno, esto es materia corriente en nuestro país, se evidencia en todas las esferas del Estado, y en materia de salud pública eso no es ajeno, es propio del comportamiento corrupto que tiene el aparato de Estado en manos de este gobierno. Ajá. Es decir, lo que se pone de manifiesto acá es algo más en relación a la salud pública, pero es la continuidad de lo que ocurre en todas las demás áreas. Bien, ¿y qué medidas proponen las personas que están con vos? ¿En qué sería? ¿En una agrupación, en un movimiento de distintos profesionales, de la medicina, de la psicología? ¿Cómo se denomina este movimiento, esta agrupación? Bueno, lo que hemos coincidido con muchos profesionales de la salud desde el año 2020 hasta la fecha es el rechazar todas las políticas de salud pública que ha aplicado este gobierno en relación a lo que se denominó pandemia o plandemia, o como quiera llamarle, y esa coincidencia temporal y espacial en relación a estas medidas hasta la fecha continúa, pero es un grupo que está reunido en base a la diversidad y a la pluralidad, es decir, gente que proviene de distintas vertientes políticas e ideológicas que han coincidido desde cualquier ángulo ideológico que se quiera ver esta situación, han interpretado la necesidad de hacer una manifestación de descontento, rechazo a todas las políticas que se han ejecutado hasta la fecha en materia de COVID. Ajá. Con respecto al COVID, al SARS-CoV-2, COVID, ¿consideras que existe, que fue realmente así, que ocurrió la pandemia o no? Mira, es prácticamente imposible pasar, digamos, limpio alguna medida que haya sido clara y contundente, veraz y confiable, porque todo lo que proviene de este gobierno carece de total confianza. Es imposible confiar en este gobierno y en los ministros de salud que han tenido hasta la fecha. Ajá. Así que no tenemos ninguna base de verosimilitud en toda la información que se provee, y la desconfianza es total, absoluta y total. Sobre todo viendo el compromiso que tienen desde el aparato público con las empresas privadas y los laboratorios, sobre todo medicinales, en la aplicación de medidas que son totalmente controversiales, ¿no? Con respecto a esta nota o estas presentaciones que se realizaron ante el Ministerio de Salud de la Nación, ¿en qué estado, en qué etapa? No, simplemente lo que se realizó fue el pedido de información, y bueno, en base a las respuestas que nos iba dando el Ministerio, elaboramos una serie de documentos o de información como para rebatir esas ideas
que se planteaban en los informes que nos proveyeron. E incluso con el material que nosotros elaboramos el informe fue con la propia información del aparato estatal, es decir, con la propia información del Estado y del gobierno, es decir, la que está en la base estadística y epidemiológica. Y con esa base de información es que le elaboramos un informe, es decir, lo único que hicimos fue interpretar la información que publicaban. Ahora, el tema es que, vuelvo a preguntar, ¿te parece que fue correcta todo o correcto, mejor dicho, todo este programa de vacunación, que inclusive ahora hay otra nueva etapa? En definitiva, ¿es necesaria la vacunación, sí o no? Mira, en relación a la vacuna, lo que tiene que estar en claro es que nos ha pasado las fases experimentales correspondientes y sobre todo la prueba de la misma a lo largo del tiempo. Es decir, vos para probar una sustancia y sus efectos colaterales tenés que ver qué es lo que sucede a lo largo de los años, no a lo largo de los días de aplicar a una sustancia. Y esa fase, digamos, de prueba a lo largo del tiempo, nunca la tuvieron. Es decir, en base a la emergencia, operaron, digamos, como mono con navaja. ¿Pero esto ocurrió solamente en Argentina o en todo el mundo? Mira, yo me remito a lo que veo en Argentina, porque si nos podemos analizar país por país, y la información que nos llega de cada país es también muy diferente. En ese aspecto, vos tenés que ver de qué país hablas, si es un país de Oriente o de Occidente, si es del norte, del sur. Lo que no cabe duda también que hubo una orquestación internacional de estas medidas. Y eso también hay que agregarle al paquete de sometimiento que nuestro país se fue dando junto con otros países que aplicaron medidas que eran totalmente contrarias a las necesidades reales y epidemiológicas de cada país. A entender tuyo, digamos, porque en este momento estamos conversando con vos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el país en donde este tema de la pandemia, del COVID, se manejó de una manera mucho mejor, más eficiente que en la República Argentina? Aguantá un segundito porque me salió entrecortada la comunicación. Para un segundo. Sí, cómo no. Sí, me estabas hablando de países, claro, de situación. Sería el país y o países que considerás en donde se siguió una política o una planificación sanitaria con respecto a tratar de atacar la pandemia del COVID-19, diferente a la de Argentina, ¿no es cierto? Bueno, hay de esa materia y hay muchos con quien compararse, ya sean del propio continente o de otros continentes. Pero, por ejemplo, lo que hizo Suecia fue diferente a lo que hicieron otros países en Europa. Lo sucedido en África es totalmente distinto a lo que pasó en otros continentes. O sea, podés ir hacia un análisis pormenorizado de país por país, continente por continente, pero esto tampoco resuelve la evidencia que tenemos acá de que esta gente se manejó en nuestro país de una manera totalmente arbitraria, coartando libertades, persiguiendo sanos y generando un discurso de terrorismo sanitario, de atemorización de la gente, de la población en general, y eso es algo nunca visto en materia de salud pública, de practicar un terrorismo sanitario como el que se practicó y se sigue practicando, es decir, tratando de meter miedo a la gente. Con respecto, y ya para ir finalizando, Ramiro, con respecto al COVID, en estos momentos, ¿existe, no existe? Porque se está hablando de una nueva ola, de un nuevo avance en Argentina, ¿no? Mira, lo que evidentemente se observa es que aquello que se publicita en los medios masivos de comunicación luego se termina evidenciando en la toma de muestras o en la identificación de los supuestos cuadros
sospechosos o confirmados. Es decir, depende de con qué criterio se haga la búsqueda de casos y con qué criterio se está poniendo énfasis en una enfermedad y a partir de allí, con esa promoción de la misma, es que se encuentran con más casos. Si dejaran en libertad a los médicos para que ejercieran libremente su profesión y no estuvieran presionándolo a los mismos con medidas o con programas o con políticas digamos, de apriete a los profesionales de la salud para que busquen determinada cosa, para que identifiquen la misma, para que tomen las muestras, para que estén haciendo esa persecución de un caso o de una enfermedad en particular, los resultados también se ven alterados en función de eso. Porque tengamos en cuenta que en la Argentina hasta un momento había una promoción, en ese sentido, hasta económica, en la cual si se diagnosticaba esta enfermedad y se atendía la misma, es como que había un premio para quien detectara los casos, mientras que también se prohibía la atención de otras enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades como el cáncer y en fin, que fueron desatendidas durante la pandemia, porque se hizo la promoción de la misma, es decir, que se atendiera esta enfermedad en particular sin prestarle demasiada atención a las otras necesidades. Además, lo que hicieron también fue desorganizar todos los servicios de salud para que prestaran atención específicamente a esta enfermedad, desatendiendo las otras. Es más, se cerraron servicios prácticamente en distintos lugares del país. Y recordemos, bueno, el caso de muchos casos de personas enfermas que tenían que trasladarse de una provincia a otra, no podían hacerlo porque estaba prohibido también el tránsito, el libre tránsito en el país. Y todo eso afectó a la atención médica. Todo eso hace también a los hallazgos y a la cantidad de casos que se identifican. Claro. Porque si estás todo el día en televisión hablando de una enfermedad, obviamente van a estar todos identificándose con la misma. Bien, Ramiro, te agradecemos estos minutos que nos concediste y bueno, estas explicaciones que has dado, y si no tenés inconveniente, en otra oportunidad nos reencontraremos en el programa Abrir los Ojos, tratando de esclarecer desde distintos puntos de vista este tema que no es menor, como lo es la salud. Muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto, Susana, un abrazo también. Chao, chao. Bien, breve pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos.